Penal Universitario. Tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que se permite ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Hoy día hemos de hablar de un tema muy importante, diría yo trascendental para la vida de las personas, especialmente de las mujeres y de las familias. Hemos de hablar del aborto. Vamos a intentar hacer el enfoque médico fundamentalmente, un poquito social, pero además nos vamos a dedicar unos minutos a hablar de una sentencia, la 206/2014, que modificó el Código Penal en un par de artículos y que para algunos supone la legalización del aborto. No hay tal en términos estrictos, pero se dan alternativas donde el aborto se impone, por ejemplo, en casos de violación. Para ello, hemos invitado a un distinguido colega, el doctor Ken Tarque Takeshi. El doctor Tarque es ginecobstetra, tiene su base de trabajo en el Hospital de la Mujer y es docente de la facultad en la cátedra de ginecología precisamente. Con él entonces hemos de hablar de este tema tan importante, básicamente para aclarar algunos conceptos y ojalá para compartir criterios con ustedes a quienes nos debemos. Pero antes de entrar de lleno a tocar el tema, permítame un par de minutos de reflexión. Nos hemos referido hace una semana a la verdadera realidad que los médicos tienen que vivir cuando dejan de trabajar. Les vuelvo a reiterar, la pensión jubilatoria a personas que han trabajado 30 años y que en promedio han ganado, digamos, 15.000 bolivianos, que es un súper sueldo, termina siendo entre 2.500 y 3.000 bolivianos. No he escuchado mal, 2.500 a 3.000 bolivianos. Eso es lo que perciben los colegas. Y claro, por alguna razón no le van su queja a los cuatro vientos, porque indudablemente es algo denigrante. Se va a volver a tocar el tema, al parecer, y esperemos que haya una salida razonable. Aquí no se trata de que nadie gane a nadie, ni que nadie se imponga a nadie. Se trata de ser racionales y se trata de buscar equilibrios. No nos vamos a referir a quienes son tan privilegiados de gozar el 100% del salario que perciben cuando se jubilan, o de otros un poquito menos, sino al común denominador de la gente. Por otro lado, hemos estado 5 años hablando sobre la inseguridad ciudadana y sobre la violencia. Parece que recrudece esto. Se han dado noticias de asaltos en carreteras, de asaltos en la vía pública, prácticamente a vista y paciencia de la gente. Y hay un tema irresuelto que valdría la pena que ahora afronte. El tema de las placas. Como decía yo, el carnet de identidad de los vehículos. ¿Cómo es posible que circulen libremente llevando pasajeros, haciendo otro tipo de transporte sin placa? Generan accidentes, no hay cómo identificarlos. Y la gente muy fresca dice que no pueden hacer nada. Cumpliremos todos nuestra función. Si lo hacemos bien, la ciudadanía a la que nos debemos nos va a agradecer. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, en esta nota ustedes observarán parte de la gran actividad que realiza la Facultad de Medicina en busca de su reacreditación internacional ante el Mercosur.
El director de la carrera, el doctor Aguirre, es quien está comandando este esfuerzo que esperamos culmine con muchísimo éxito. Veamos la nota, por favor. Evidentemente estamos en ese proceso y particularmente en San Andrés hemos iniciado desde el mes de noviembre del año pasado la autoevaluación. Estamos en proceso de que esos resultados nos demuestren dónde tenemos que mejorar en algunos aspectos de una manera muy rápida y otros a mediano tiempo. Porque son 4 aspectos en la acreditación a tener en cuenta. Voy a citar 2 de ellos porque son muy concretos. El cuarto es la infraestructura, cómo estamos de infraestructura. Y ustedes ven en esta maqueta que debemos demostrar que hemos crecido en infraestructura y que además tenemos un centro de simulación y consultorios. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a desarrollar las competencias, el aprender a hacer, para que una vez que aprendamos a hacer, podamos hacer, es decir, ya tener la práctica en el hospital. Este es un requisito muy importante que está en relación este centro y el aprender a hacer, se llaman competencias, con poder modificar la malla curricular, que también va a ser en un proceso que va a llevar varios años, pero lo que importa es que nosotros mostremos a quienes nos vienen a evaluar, que son de otros países, que estamos en ese camino, que hemos iniciado. No es que vamos a iniciar, es que tenemos que demostrar aquello. Entonces fíjense que el cambio de la malla curricular tiene como un elemento importante el tener una infraestructura adecuada para ese cambio curricular. Pero bueno, yo creo que de a poco se está logrando una tarea muy importante en beneficio centralmente de los alumnos, de los estudiantes. Es para ustedes el trabajo que el doctor Peláez y todos los docentes de cirugía realizan, y creo que eso debe tenerse muy en cuenta. Obviamente esto no termina aquí, porque en la medida de las posibilidades y del presupuesto que tenemos asignado, vamos a seguir completando los requerimientos que tienen, ¿no?, en este caso cirugía, como también otros departamentos. Pero no olvidemos también que estamos embarcados en una tarea mucho más grande. Ustedes han podido ver, no sé si han visto y han tomado muestras de los suelos del parqueo, donde se va a hacer el edificio de 7 pisos, ¿no es cierto? 2 pisos de consultorios y los 3 pisos superiores para simulación. Uno para el área quirúrgica, otro para medicina y otro para materno infantil. Y esa tarea también ha tenido el apoyo del señor decano, de las autoridades de la facultad, del consejo facultativo, de tal manera que esa tarea que va a ser un impulso muy grande, y tal vez seamos, y ojalá sea la primera facultad de medicina que tenga un centro de simulación en Bolivia. Yo creo que va a ser la primera. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Ken-Tarque Takeshi. Él es docente de la facultad, lo señalamos, y es médico especialista en ginecología. Antes de hablar del tema, permítanme saludarle y presentarles al doctor Tarque. Ken, buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenos días, doctor. Muchas gracias. Nuevamente muy complacido, agradeciendo su invitación, doctor. Gracias, Ken. Le hemos dicho a nuestra distinguida teleaudiencia que hemos de hablar de un tema muy importante, el del aborto. Es importante, distinguidos amigos, porque definitivamente el enfoque que se da a este tema es diverso. Hay un enfoque religioso, un enfoque moral, un enfoque psicológico, un enfoque médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada quien tiene su visión y saca sus conclusiones. Nosotros hemos de hablar con el doctor Ken-Tarque básicamente desde el punto de vista médico. A lo mejor en la última parte
hemos de hablar de un otro tema relacionado. Es la, entre comillas, interrupción legal del embarazo. Pongo entre comillas porque lo de legal es algo siempre que se puede generar como algo discutible. De cualquier manera hay que abordarlo y lo vamos a hacer precisamente en este ámbito. Ken, para hablar del tema, definitivamente desde hace siglos atrás, prácticamente el aborto fue una preocupación, por diversos motivos, a veces religiosos, a veces sociales, la mayor parte de ellos, y aunque cierta gente negaba históricamente que aquello hubiese, no es verdad, porque yo no me voy a referir a todos los documentos históricos, pero el papiro de Evers, otros, relatan formas de interrupción del embarazo de forma temprana por cualquier razón. También se hablaban de temas, por ejemplo, a más de los sociales, a lo mejor de orden familiar y de intereses siempre económicos y otros. De cualquier manera, también se han dado embarazos forzados, porque la gente es sometida contra su voluntad a relaciones que pueden generar embarazo y obviamente eso va en contra de la voluntad de la gente. En este marco se han producido una serie de decisiones en los países que inclusive han llegado a la legalización del aborto. Vamos a hablar de eso para diferenciar del ILE lo que es el aborto legal. Pero el primer país prácticamente que legalizó aquello históricamente es lo que hoy es la Rusia, la Unión Soviética, ¿no es cierto? Poquito después de la Primera Guerra Mundial. Y después otros países fueron haciendo modificación de sus constituciones o leyes para poder justificar aquello. Vamos, ojalá, a hablar de ello, me gustaría mucho, tenemos mucha información al respecto, pero entremos al tema. ¿Qué es desde el punto de vista médico que en aborto? ¿Cómo podemos entender? Bueno, nosotros el tema de aborto lo definimos como la interrupción del embarazo en una edad gestacional menor a las 22 semanas, así lo estima la Organización Mundial de la Salud, y es importante saber que el peso del producto está igual o menor a 500 gramos. Correcto. Entonces, se busca un poco que si se da esta situación, se hable de un producto no viable para la vida, es decir, un feto que emerge al exterior con esta edad gestacional no va a vivir. Exactamente. Ese es el concepto de fondo que vale la pena, amigos, que lo vayamos fijando. El aborto puede provocarse de forma espontánea o provocada, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de estas acepciones? Sí, doctor. Bueno, hay dos tipos, ¿no? En este caso de aborto. El aborto espontáneo es aquel que se produce, como su nombre indica, espontáneamente, ¿no? Pues ya sea por un esfuerzo físico, por algunos factores que tiene la madre, ¿no? Entonces, prácticamente se interrumpe la gestación. No tenemos aparentemente una causa conocida, un 20 o un 25%. Se produce aborto espontáneo, pese a que la madre así no lo desea. En cambio, el aborto provocado es cuestión en el que la madre sí no desea tener la gestación y por uno u otro mecanismo lo interrumpe, ¿no? Y esto con un producto no viable, como usted bien lo señala, doctor. Este es el tipo de aborto que puede generar problema en la salud de la mamá, especialmente si se ha hecho en un medio inadecuado, ¿verdad? Exactamente, doctor. De los espontáneos, que hay otros términos, por ejemplo, el aborto habitual, el aborto recurrente. ¿Qué significa esto?
Sí, están asociados, ¿no? No son términos idóneos exactos, pero nosotros conocemos como aborto habitual o aborto recurrente cuando la mujer tiene concurrente 3 o más abortos, ¿no?, seguidos, en otras palabras. Por lo tanto, a esa pacientita ya la consideramos como una abortadora habitual, que se da en el lapso de un año, puede ser, ¿no? O sea, la condición es de que cada embarazo, por 3 veces consecutivas, se interrumpe de forma espontánea. Exactamente, doctor. ¿Quién? ¿Estás de acuerdo en que de los abortos espontáneos, más o menos el 60% son de causa genética o cromosómica? Es decir, porque hay incompatibilidad entre el número de cromosomas, para decirlo en facilito, que tienen estos embriones con la de nuestra especie. Exactamente. Así es, ¿verdad? Sí, un 60% es una cifra muy importante, ¿no? Más de un 50-60% se da por alteraciones genéticas, cromosómicas, ¿no? Y entre ambos incluyen factores maternos y factores paternos, ¿no? Correcto. Antes se hablaba solo de la influencia materna, hoy no hay duda que el papá también, Sí, también. tiene su influencia. Sí. Y las otras causas son por otros motivos, Sí. distintos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, virus pueden ser. Sí, diferentes virus, por eso nosotros en las mujeres, en este caso que son abortadoras habituales, hacemos una prueba de laboratorio en sangre que se denomina TORCH. El TORCH justamente va a detectar algunos parásitos, por ejemplo la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes virus, que también son factores que pueden condicionar a que la mujer pueda tener aborto. Pueden haber además causas anatómicas, ¿no es cierto? Sí. Es famosa la incompetencia cervical. ¿Qué significa esto? Exactamente. Es un cuello, en términos no médicos, un cuello no competente, no apto para albergar, ¿no?, la gestación, para no retener la gestación. Es un cuello acortado, es un cuello corto, ¿no?, que en algunas mujeres se da de forma natural y en otras mujeres también se da por algunos procedimientos quirúrgicos que se les ha realizado a esas pacientes, como por ejemplo una conización cuando tenían una lesión cervical. Correcto. Amigos, el doctor Kentar, que cuando habla del cuello, habla del cuello del útero, del cuello de la matriz. Que cuando, como bien dijo, es intervenido este sector del útero, puede terminar haciéndolo incontinente, incapaz de retener un embarazo y se evacúa él mismo cuando en esta imposibilidad hace que el cuello se abra y se evacúe espontáneamente el feto. Hay otros factores hormonales y otros que no vamos a tocar. Ken, en este interesante ámbito hay otros términos que quisiera que nos aclares. Por ejemplo, hay lo que se llama la amenaza de aborto, que son cuadros que frecuentemente en el servicio de ginecología son admitidos para su tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo es la clínica? ¿Cómo se caracteriza la amenaza de aborto? Está bien, doctor. Son las evoluciones clínicas del aborto, ¿no? Primeramente empezamos con la amenaza de aborto. ¿Y en qué consiste la amenaza de aborto? Es la hemorragia genital que se presenta, es la presencia del sangrado o hemorragia genital que se presenta en la primera mitad del embarazo. Al decir primera mitad del embarazo nos referimos entre las primeras 20-22 semanas de la gestación, donde ocurre el sangrado, el producto está adentro, está vivo, y en este caso puede o no haber dolor y puede o no haber contracciones uterinas. Entonces, lo importante en la amenaza de aborto es la presencia de hemorragia genital y algo muy importante, que no hay modificaciones en el cuello del útero. No son muy discretas, ¿no es cierto? Efectivamente, amigos, la hemorragia marca. Ahora, naturalmente, dijo muy bien el doctor Ken, puede no haber contracciones necesariamente, pero es frecuente que se asocien con ella. Si esto no se controla, Ken, porque esto merita internación, ¿verdad? En el servicio las internan a las señoras,
luego suelen verificar la vitalidad del feto y hacen el tratamiento que corresponda, ¿verdad? Exactamente, doctor. Las mujeres que tienen amenaza de aborto, la mayoría necesita necesariamente ser internadas en servicios donde nosotros podemos controlar el embarazo, ¿no? El riesgo, para evitar justamente el aborto. Correcto. Usan todos los procedimientos que sean necesarios para asegurar la vitalidad del feto, laboratorio, gabinete, ecografía y el manejo que corresponda. Y si no se hace este tratamiento o no responde a la terapéutica, va a seguir la evolución y vamos a estar ante otro cuadro que se llama aborto inevitable. ¿Prefieres inevitable, Ken? ¿Así? En curso. ¿O en curso? O en curso, sí, en curso o Es que son sutilezas, ¿verdad? Sí, doctor. En curso, inevitable, inminente, son como procesos continuos de un hecho. Sí. Hablaremos de este tipo entonces. Bueno, si nosotros no logramos controlar la amenaza de aborto, este va a evolucionar a un aborto en curso. Significa que ya hay mayor hemorragia genital, mayor sangrado, hay la presencia de dolor, en este caso sí, y ya hay modificaciones a nivel del cuello del útero, empieza a abrirse, ¿no? Entonces es un cuadro que muchas veces ya no podemos solucionar. Y el inevitable es cuando prácticamente el concepto está muy próximo a la vagina o se han roto las membranas, ¿no? Exactamente, y nosotros ya no podemos hacer nada, en este caso ya se convertiría en un aborto. Prácticamente lo que sigue es un aborto que va a terminar expulsando totalmente o no a el producto de la concepción. También se escucha hablar con relativa frecuencia de el aborto diferido y del huevo muerto, el huero, es decir, anembrionado. ¿En qué consisten estos dos tipos de embarazo? ¿Cómo los diagnostican y cuál es la conducta? Sí, doctor, son otro tipo de presentaciones, ¿no? En este caso, tenemos que diferenciar lo que es un huevo muerto retenido o aborto diferido y el embarazo anembrionado. Etiológicamente hablando, algunos factores son anomalías cromosómicas, factores ovulares, en este caso que hacen que en el caso del embarazo anembrionado se desarrolle el saco gestacional, pero no se desarrolle dentro del saco gestacional el embrión propiamente dicho, por lo tanto se denomina embarazo anembrionado, que es un embarazo inviable. Y la otra forma es el huevo muerto retenido, en el cual puede o no haber vitalidad embrionaria al comienzo y de repente, por factores que nosotros no conocemos, desconocemos, deja de latir. En este caso, en ambos, el útero ya no crece, ¿no? Puede perder los signos de que la madre tenía al comienzo de la gestación, que se llama signos de presunción, ¿no? Entonces, en este caso podemos diagnosticarlos mediante la ecografía. Nos ayudamos con la ecografía. Correcto, amigos, nada más para ilustrar un poquito. En caso de huevo muerto o retenido, el embrión fallece, pero permanece dentro de la cavidad uterina y puede estar hasta semanas adentro. Obviamente, como muy bien dijo el doctor Ken Tarke, esta mujer que tenía estado nauseoso, un rechazo a ciertos olores o apetencia por algunos, prácticamente cesa esa sintomatología y eso la sorprende. Y la otra cosa es que no crece más el útero, ¿verdad? Y entonces con los procedimientos que hacen los profesionales hacen el diagnóstico preciso. Y el tratamiento en ambos casos es evacuar, ¿verdad? El útero. Exactamente, doctor. Nosotros hacemos ya porque es inviable la situación, entonces podemos utilizar tratamiento ya sea farmacológico o tratamientos quirúrgicos. Para evacuar el útero. Sí. Son cuadros que no necesariamente se van a repetir en los siguientes embarazos, ¿verdad? Y a veces hay la probabilidad de que se pueda repetir. Eso también tenemos que avisar, tenemos que concientizar a las madres que la siguiente gestación puede o no suceder que nuevamente se presente con un embarazo anembrionado
o un huevo muerto retenido. Pero en la mayoría de los casos no. Correcto, es más, amigos, si esto fuera recurrente, tenemos en la Facultad de Medicina el Instituto de Genética, quienes pueden darnos el asesoramiento correspondiente para poder descartar ciertos cuadros que pudieran justificar esta situación. Exactamente, doctor. El problema de salud pública adicional y a lo mejor más serio es el tema del aborto clandestino, el aborto ilegal, el aborto provocado, pero provocado en medios no aptos para ello, porque en el hospital sí se pueden generar algunos de estos abortos, por ejemplo, en caso de riesgo para la vida de la mamá, ¿verdad? Entonces se hace una junta, se decide la interrupción y se busca el medio más adecuado para el caso. Pero en el caso de realizarse estos procedimientos de forma clandestina y en lugares inapropiados, puede conllevar a complicaciones y muerte. ¿Cuáles son los problemas que se suscitan y que ustedes ven cotidianamente en el servicio? Sí, nosotros en el caso de abortos clandestinos o interrupciones del embarazo en lugares donde no cuentan con las condiciones higiénicas adecuadas, un ambiente adecuado, con medidas de bioseguridad, esta mujer se puede complicar. Y las complicaciones que más nosotros vemos es infecciones, sepsis, podemos ver hemorragias, ¿no? La paciente llega pálida, anémica, con datos de infección, fiebre, malestar general. Incluso muchas mujeres llegan a fallecer por estas situaciones que, ¿no? Correcto. Y en el servicio, ¿quién hacen la terapéutica que corresponde? Que no vamos a detallar, amigos, porque no es esa la idea. Pero obviamente se imaginan que ante un caso de infección primero se controla mínimamente el proceso infeccioso antes de proceder con los otros demás recursos terapéuticos, ¿verdad? ¿Quién? Creo que este es el momento para que nos refiramos un poquito a el famoso ILE. Y después, sobre el tema hemos invitado a estudiantes de la Facultad de Medicina, alumnos del 5º año, que han estado haciendo una investigación sobre el tema entre las mujeres que les son vecinas a ellos, y han logrado algunas preguntas que son de interés de ellas. Hemos de intentar responder rápidamente. Un tema controversial en el hospital, y amigos, quiero decirlo como tercero interesado, a lo mejor, es que en los hospitales están obligando a interrumpir embarazos muy avanzados, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, 32 semanas, 33 semanas. Yo quiero decirles, distinguidos amigos, que un niñito nacido de esta edad, por cualquier vía, puede vivir. Con un mínimo de apoyo viven, y el problema es que, infortunadamente, el destino de ese niño nadie se responsabiliza. Es un tema muy, muy lacerante, porque de hecho, la mamá, que casi siempre es menor de edad y fue sometida al procedimiento, no opina, porque no fue ni siquiera su decisión, aunque la ley le permitiría tomar una decisión a pesar de la edad. Un poco contradictorio, pero así dice. Segundo, ese niñito es prematuro. Y los niñitos prematuros tienen N cantidad de problemas. Por esa es su condición. En tercer lugar, ¿a dónde van? Es muy fácil decir, nosotros nos vamos a hacer a cargo. El orfelinato, el tal, no voy a hablar de instituciones a propósito que se comiden supuestamente para resolver el problema. Y la pregunta siempre queda, ¿y la mamá que fue quien gestó y tuvo esta guagua? No es ya mamá, es decir, no tiene ya ningún sentimiento al respecto. Son temas muy difíciles, pero de cualquier manera, de ello hemos de hablar con el doctor enseguida que volvamos de este pequeño corte.
Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, en este sector hemos de conversar con el doctor Ken Tarque sobre un hecho real y presente, lo que se denomina ILE, la interrupción legal del embarazo. Pero antes de plantearle al doctor Ken el concepto de ello, quiero decirles que están también en el set alumnos de la Facultad de Medicina, nuestros alumnos, que tuvieron a bien hacer indagación entre señoras que conviven o están cerca de ellos, precisamente para ahondar en algunos aspectos del tema que estamos abordando. Enseguida ellos van a participar con preguntas que les han planteado las señoras sobre el tema referido. Ken, ¿qué es el ILE? El ILE es un acrónimo. ILE significa interrupción legal del embarazo, ¿no? En otras palabras. Ya en Bolivia, por ejemplo, desde los años 60, 70, ya se hablaba de ese tema de la interrupción legal del embarazo, pero no hasta que ha salido la sentencia constitucional plurinacional 206 del 2014, que habla ya justamente, ya la normatiza esta situación. Correcto. Entonces, una es la interrupción legal del embarazo, Ken, donde a simple solicitud de la paciente hasta una edad que determina el Estado, cualquier Estado, puede interrumpirse el embarazo. Por ejemplo, en algún estado de los Estados Unidos, dice la señora quiere interrumpir su embarazo y tiene tiempo hasta las 8 semanas, a simple solicitud. En otros espacios serán 12 semanas, en algunos 14 e inclusive un poco más tarde. 14 es en la Argentina. Sin embargo, nadie pasa de las 20 semanas, o 22 en el mejor de los casos. Este es el quid de la cuestión. Entonces, eso es lo legal. Aquí es la interrupción que se da de forma impune a quien lo hace por razones que están establecidas. ¿Cuáles son estas? ¿Qué? Hay dos factores, dos situaciones en las cuales se puede hacer la interrupción legal. El embarazo, uno está establecido igual dentro de los artículos, que es cuando ha habido o ha existido violación, ya sea por incesto, por estupro o violación, ¿no? Y la otra situación es cuando hay compromiso de la madre, ¿no? En este caso por alguna enfermedad, alguna patología o alguna situación que pone en riesgo la salud de la madre, entonces estaría indicado la interrupción legal. Correcto. En el último caso, amigos, un ejemplo, una señora que está con cáncer y que requiere urgentemente de tratamiento, sea quimioterápico y de otra índole. No puede si está el embarazo allí presente. Entonces habrá que hacer la evacuación del útero para proceder en consecuencia. En el otro caso lo ha señalado muy bien el doctor Ken, en caso de que haya, por ejemplo, embarazo como efecto de una violación, la ley penal hoy a la víctima le permite a sola solicitud, a denuncia simplemente ante la policía, fiscalía o ante la autoridad del área donde pueda vivir, por ejemplo en el área rural, a la autoridad originaria, ir al hospital y solicitar la interrupción. Se han dado otras circunstancias de las que no vamos a comentar hoy, que de hecho en una normativa semi-reglamentaria amplía esto al extremo y genera controversia. Lo cierto es que en este punto, Ken, por lo menos dejaremos establecido que no hay un límite. Esta sentencia no ha puesto límite superior. Es decir, mientras todos los países saben que después de la 22 semana un feto, si nace, puede vivir, aquí se ignora aquello. Son casos emblemáticos los que tenemos.
en Santa Cruz unas 28 semanas, en Cochabamba, en La Paz, ni qué decir en nuestro hospital, de tal manera que es algo que creo que es urgente reglamentar para no dañar no solamente a la víctima, a la madre, a la señora gestante, sino definitivamente al entorno social y fundamentalmente al feto. Dicho esto, amigos, vayamos a lo señalado, que están nuestros alumnos acá y ellos, reitero, nos van a plantear una serie de preguntas. Sería bueno que Mayra, tuvieras la posibilidad de plantear alguna pregunta que emergió de tu investigación. Buen día, doctores. Bueno, una de mis preguntas es cómo una mujer o nosotros en general podemos reconocer que está sufriendo un aborto. ¿Cuáles son las manifestaciones que debemos verificar? Muy bien, Mayra. Lo primero que debemos nosotros percatarnos es que la mujer está gestando, está con embarazo, ¿no? Uno. Segundo, que esa mujer presenta sangrado genital, que no es normal, ¿no? Sabemos que durante el embarazo no es normal que se presente hemorragia genital y esta mujer ya lo está presentando. A la vez puede presentar o no, como ya lo hemos dicho, dolores en bajo vientre y no. Entonces ya la mujer se asusta y acude al centro de salud más cercano a su domicilio o en este caso a los hospitales donde se solicita ayuda. ¿Cómo podemos ayudarla? Realizando estudios, laboratorios, confirmando que está embarazada, ¿no? Y también solicitando una ecografía que también nos ayuda a ver la vitalidad del embrión y también ver si hay algún dato de algún desprendimiento mediante ecografía. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Algo más, Mayra. De hecho, estamos hablando de la primera mitad de la gestación. Porque si sobrepasa la mitad de la gestación, ya estaríamos hablando prácticamente de una amenaza de parto de un feto inmaduro o prematuro, propiamente dicho. Tenía otra pregunta, otro compañero, Luis. Luis, también tú investigaste algo. Así es, doctor. Al momento de que ingiera algún mate, la que está esperando, ¿le llegaría a provocar el aborto? Sí, algunos mates sí se habla, por ejemplo el mate de orégano, ¿no? Que algunas, personas tomamos, ¿no? Pero en este caso cuando la mujer está embarazada, se supone que al tomar mate de orégano puede producir contracciones a nivel de útero y estas contracciones hacen que se desprenda, ¿no? Se desprenda el trofoblasto que llamamos y pueda perder al bebé. Sin embargo, hay algo que creo que hay que recalcar. No se va a producir aborto en todos los casos. Lo que pasa frecuentemente es que hay una coincidencia entre el uso de estos mates y la realidad de estas pacientes que, como hemos dicho, en un 60% de los abortos se ha de provocar de todos modos el mismo por temas genéticos. Más todavía, amigos, casi 20% de todos los embarazos se interrumpen espontáneamente. Por N causas, ya hemos hablado de algunas. Y a veces la gente toma este tipo de pócimas y coincidentemente tiene un aborto y le atribuyen plenamente el efecto abortivo de esta sustancia y que no funciona en muchos otros embarazos. Gracias. Julio. Sí, doctor. La pregunta es, ¿por qué algunas mujeres que deciden realizarse un aborto clandestino en algunos casos fallecen? ¿Cuáles son los motivos por el cual pasa este suceso? El tema de la desinfección de los instrumentos es muy importante. En este caso, cuando hay mujeres que se realizan abortos de manera clandestina, llegan a infectarse, ¿no?, con el instrumental que se ha utilizado y se produce diferentes tipos de infecciones. Puede haber perforación uterina, puede haber sangrado o hemorragia genital
Y dentro de las infecciones a nosotros nos llama la atención y nos asusta cuando la mujer desarrolla un síndrome que se llama síndrome de Mondor, que está caracterizado porque hay una bacteria que ingresa al organismo de la mujer a través de los instrumentales que no están adecuadamente desinfectados, que se llama Clostridium perfringens, el cual va a liberar endotoxinas en el torrente sanguíneo y va a producir una triada, ¿no? Hemólisis, hemoglobinemia y hemoglobinuria. La paciente prácticamente va a tener 3 colores al mismo tiempo, va a estar pálida, va a estar cianótica y va a estar ictérica, ¿no? Amarilla. Y este cuadro es grave, es un cuadro de infección generalizada y la mujer puede llegar tranquilamente a fallecer si no la atendemos a tiempo. Sin lugar a dudas, Ken, además anaerobio produce gas, ¿no? Unos gases que empeoran todavía el cuadro. Y el tratamiento es dramático. Y de verdad, muchas señoras fallecen. Judith, ¿tenías tú alguna pregunta? Claro que sí, doctor. He escuchado dudas acerca del misoprostol y para qué sirve. El misoprostol es un antiulceroso, ¿no? Al comienzo se ha ideado como para prevenir las úlceras gástricas, pero se ha demostrado que con el tiempo las mujeres que tenían úlcera gástrica y estaban gestando, espontáneamente les producía aborto, ¿no? Entonces, investigando un poco más este medicamento que se llama misoprostol, se ha visto que produce contracciones uterinas. Es un análogo de la prostaglandina E2, el cual tiene la facultad, la facilidad de producir contracciones, y en este caso a nivel de útero, ¿no? Por eso nosotros los usamos en algunos casos también excepcionales como tratamiento farmacológico, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, cuando hay embarazo no embrionado, cuando hay huevos muertos retenidos. También usamos en casos para dilatar un poquito el canal cervical para que nos facilite hacer la evacuación, ya sea de restos, de lo que está en cavidad uterina. Pero una otra cosa adicional, amigos. Ha estado proliferando la venta de este producto de forma clandestina. Este producto solo expenden los farmacéuticos, las farmacias, con receta médica, precisamente por su uso indiscriminado y por la cantidad de problemas que genera. Entonces, efectivamente, se suele usar en el hospital el producto, pero de forma muy regulada, con dosis precisas y en circunstancias además bien indicadas. De hecho, no solamente se usa este producto, se suele combinar con otros para lograr el éxito. Pero a más de eso, el médico tratante se asegura de que el útero sea vaciado completamente, porque lo contrario va a generar hemorragia e infección como complicaciones. No sé si tienen alguna otra pregunta, compañeros. Sí, doctor. Bueno, una de las preguntas, ¿no?, que más mencionan las mujeres es que cuáles son las complicaciones o posibles complicaciones que puede tener una mujer después de haberse realizado un aborto en condiciones óptimas, ¿no? Sí, en condiciones óptimas generalmente no hay complicaciones, pero siempre es bueno decirles, ¿no?, que pueden todavía presentar dolor que va perdiéndose con el pasar de los días, un cierto grado de hemorragia genital que puede ser, ¿no? Entonces, o algún tipo de infección que nosotros con tratamiento antibiótico lo podemos fácilmente solucionar. A diferencia de abortos en lugares clandestinos que muchas veces necesitamos recurrir a más tipos de tratamiento, ¿no?, que nosotros podamos contar. Incluso algunas terminan con histerectomía. Histerectomía significa retirar el útero porque ya el cuadro está muy infectado, ¿no? Es un proceso muy infeccioso que no solamente con la aspiración manual o con el legrado uterino podemos resolver, ni tampoco con tratamiento farmacológico. Tenemos que recurrir a tratamientos farmacológicos agresivos y en algunos casos, cuando son abortos infectados, pueden terminar en histerectomías, ¿no?, en ese tipo de cirugías. Correcto. Adicionalmente, Mayra, en el protocolo del manejo intrahospitalario
después de usar cualquiera de los procedimientos, es mandatorio que se constate que el útero está vacío. Si esto no se constata, no se puede dar de alta a la paciente. Y eventualmente cualquier procedimiento que sea utilizado puede, en un pequeño porcentaje, todavía dejar restos. Pero ese no es el problema. Es detectarlos para proceder en consecuencia. Cosa que no se hace cuando se está fuera del hospital y peor si es de forma clandestina. ¿Alguna otra pregunta tienen, compañeros? Sí, doctor. Luis. Bueno, he oído en mis amistades que algunos de sus familiares había fallecido por una perforación uterina. ¿Y eso en qué casos pasaría, doctor? La perforación uterina, como bien lo dices, Luis, es una de las complicaciones no muy frecuentes con el tema del AMEO, porque utilizamos cánulas de plástico, pero se puede dar cuando la persona no está calificada para hacerlo, lo hace muy torpemente, entonces tiene una probabilidad de perforar el útero. Otras condiciones es cuando no se toman las previsiones, cuando la paciente está con sospecha de un aborto séptico, un aborto infectado, entonces el útero está infectado, está friable, está frágil, entonces la probabilidad de perforar ya sea con Legra o con el equipo de la aspiración manual es muy probable, ¿no? Efectivamente, es más, el médico cuando va a realizar el procedimiento, les cuento, lo primero que hace es valorar el tamaño del útero y para eso tiene sus instrumentos. Él sabe que si cualquier otro instrumento que va a ayudar a la evacuación pasa de ese tamaño del que calculó, se ha perforado el útero, cosa que ignoran absolutamente las gentes que de forma clandestina hacen esto. Y no solamente que suelen lesionar el útero y perforarlo, suelen lesionar órganos vecinos como el intestino, la vejiga, etcétera, ¿verdad? En el servicio hemos visto muchas veces estos casos. Sí, y el manejo es multidisciplinario, ya no solamente nosotros como ginecólogos actuamos, tenemos que recurrir a otras especialidades para que nos den una mano, ¿no? Gracias, Gen. Creo que, distinguidos amigos, estas preguntas nos han ayudado a comprender mejor la magnitud de este problema. Gen, se nos ha ido el tiempo. Infortunadamente, no nos queda sino agradecerles a los compañeros de la facultad por habernos ayudado un poquito a desentrañar este tema, y a ti, Ken, por la gentileza que tuviste de visitarnos y de compartir tus conocimientos con nosotros y con nuestra teleaudiencia. Esperamos que en una siguiente vez hablemos de un tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Sí, doctor, nuevamente quedo muy agradecido por la invitación. Igual agradecer a los estudiantes de la Facultad de Medicina, quienes también han indagado sobre este tema, que es un problema de salud pública tan importante, causa de morbimortalidad, ¿no? Causa de mortalidad materna, como bien lo dijimos. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación, quedo muy agradecido. A ti, Ken. Distinguidos amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, uno de los problemas que mayúsculamente afecta a la población humana es el cáncer. Y el cáncer de la sangre en particular, que en términos generales se llama leucemia. Hoy los científicos están probando alternativas reales para tratar precisamente a pacientes que sufren de esta patología. Veamos la nota, por favor. Los esperanzadores tratamientos para pacientes con linfoma y leucemia. El doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo-oncólogo del Hospital Auxilio Mutuo, explicó los avances en diagnóstico y tratamiento para el linfoma y la leucemia y aseguró que actualmente las leucemias crónicas tratadas con terapia dirigida e inmunoterapia no requieren de quimioterapia para controlar a los pacientes. Para el tratamiento de linfomas agudos y linfomas más críticos, se está usando poco a poco la terapia dirigida e inmunoterapia,
Ambas se están incluyendo tanto en el tratamiento inicial como en el tratamiento de rescate. Con el tiempo, estas terapias pueden ser usadas para los estadios más crónicos. Es importante destacar que la inmunoterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. El sistema inmunitario ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones y otras enfermedades. Está compuesto de los glóbulos blancos y órganos y tejidos del sistema linfático. Si tienes dudas o quieres saber esta patología, consulta a Medicina y Salud Pública. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información vertida haya sido de vuestro interés. Difúndanla, conversen con los amigos y con la familia. Los chicos prácticamente van a ingresar en vacación y les sugerimos que compartan con ellos. Muéstrenles cariño, muéstrenles amor. Una forma de hacerlo es hacerles vacunar. Seguramente por el tiempo no han podido acceder, por ejemplo, a las vacunas contra la influenza, otras. Este es buen momento. De esta forma hemos de prevenir y hemos de evitar que los chicos sufran complicaciones. Quieran a la familia, quieran a los grandes y a los chicos, que tengan un lindísimo fin de semana y muy buenos días.